le envié uno o dos artículos que tenían relación con el examen neurológico, ya que es un artículo bastante extenso, pero que en realidad viene a complementar de muy buena forma lo que hemos comenzado a ver ya desde hace unas semanas. ¿Ya? ¿Me logran escuchar bien? ¿Sí? Sí, profe, solo la pantalla se congela un poco. Ya, perfecto. Lo que voy a hacer entonces, voy a dejar de compartir mi imagen para que los datos transcurran mejor, ¿de acuerdo? Les dejé una tarea, ya entonces aquí es donde yo les quiero escuchar un poquitito que tiene que ver con investigar a este señor que se llama Phineas Cage. A ver, entonces, eh, al azar bueno, como no les conozco, voy a nombrar a alguien de los que me aparece en pantalla para que me cuente un poquito sobre este señor. Catalina Paredes, ¿está por ahí? Catalina, ¿sí? Te puedo leer, perfecto. Cuéntanos ya, y yo le cuento a tu compañera cómo te fue con el estudio de Phineas Cage. A ver, preguntémosle a Fernanda Uribe, ¿está por ahí? Hola, profe. Hola Fernanda, buenas tardes para ti. Cuéntame un poquitito, cuéntanos todo en realidad cómo fue con el estudio sobre este señor tan famosísimo. La verdad es que me fue bien, me pareció súper interesante. ¿Le cuento un poco como lo que encontré o...? Sí, perfecto, cuéntanos qué fue lo que encontraste y vamos complementando con otras cosas más. Ya, bueno, lo que busqué, encontré que el señor Phineas Cage trabajaba en una como de ferroviario. Sí. Ya, y la cosa es que él sufrió un accidente y el accidente que sufrió fue con una barra de hierro que lo atravesó como de la mejilla y llegó hacia el lóbulo frontal. Que en ese tiempo como que no había mucho estudio respecto sobre la corteza cerebral y se pensaba solamente que era como algo que protegía el cerebro. Y hubo un personaje como súper importante como de doctor, como en el proceso de Fines, que fue un tal algo de H, que no me acuerdo cómo se llama, creo que lo anoté por ahí. Y la cosa es que pasó mucho tiempo y muchos años y él murió como 12 años después a causa de una crisis comicial, que es como una crisis de epilepsia. Y lo que aportó como este caballero en los estudios de la neurología fue que mucho tiempo después, con los avances, se dieron cuenta que el lóbulo frontal era como súper importante porque como que ellos contaban que el accidente que él tuvo fue súper grave, pero no tuvo ninguna como secuela física que se pudiera ver. No sé, como por ejemplo motricidad, cosas así. Pero sí tuvo como cambios en la conducta muy drásticos. Y ellos hablaban, por ejemplo, que tenía como conductas muy groseras, a ver qué escribí acá, que era como súper impulsivo, agresivo, que como que no terminaba con sus tareas, cosas así. Y gracias a los estudios que posterior se pudieron hacer, se dieron como cuenta de la importancia, por ejemplo, de la corteza cerebral, la división de los lóbulos. Se hablaba de que el lóbulo frontal era como ya encargado de la función ejecutiva y como que abrió mucho el paso como a la neurología. Y bueno, y hoy día como que es como bien reconocido el caso y como que una de las cosas que me llamó la atención, así de copuchenta, ya, fue de que uno de sus médicos como que ocultó mucha información, porque él sabía, por ejemplo, el tema de sus conductas agresivas y cosas así, pero como que él ocultó la información y se debe como, o sea, como que se mencionaba que era como de acuerdo como a dos cosas.
Una, para no perder el prestigio, porque en ese tiempo, como no había estudios relacionados a la corteza cerebral, le iban a decir que como que decía pura falacia. Y dos, porque, no me acuerdo cuál era el... Espera un segundito. Y dos, por ética. Entonces, como que eso me pareció interesante, de pura copuchenta así, de interesante, pero eso. Y no sé si está bien, profe, pero No, eso investigué. sí, te lo agradezco, Fernando, está correcto. La verdad que la información que nos aportaste estaba netamente relacionada con lo que yo quería que ustedes leyeran, ya que tenía que ver con la importancia del lóbulo frontal sobre la conducta ya. El caso de Pina Kay marca un precedente en la neurología, ya, porque desde ahí se le comenzó a dar importancia a la corteza cerebral en la redundantemente en la importancia para el desarrollo y ejecución de la conducta y de los actos motores, ¿ya? Y el caso de Pina Kay, el lobo en la zona prefrontal, que fue la que resultó dañada, ¿cierto? Tuvo un impacto importante en los cambios de conducta antes y después del accidente, ¿ya? Y tal como Fernanda, su compañera, nos contó, el médico por ética primero no podía exponer el caso y segundo que si lo exponía probablemente la comodidad científica lo podía tildar de loco porque era algo que no estaba avalado por la ciencia en aquel momento, ¿ya? Entonces, claro, como dice Paulo Chacón, afectó la corteza prefrontal que tiene relación con el comportamiento, algunas características de personalidad, el control de impulso, ¿cierto? El control inhibitorio, tanto verbal como motor, uh, y por supuesto todo lo que tiene que ver con funciones un poco más ejecutivas, ¿ya? Así que esa es la importancia del paciente Pinasqueya. Yo particularmente desearía que lo recuerden siempre, ya, porque, ya, correcto, sí, se llama síndrome prefrontal, gracias Romina, ya se llama síndrome prefrontal, ya. O muchas veces se le llaman los pacientes típicos que andan accidente de tránsito o agentes en moto y se le llama como pacientes frontalizados, ya. Entonces, como se llaman pacientes frontalizados, asócielo siempre a este caso, ya que algunas de las alteraciones en términos conductuales que tuvo Pines Kay probablemente lo van a encontrar ustedes en algún paciente que, por ejemplo, haya tenido un accidente vascular a nivel frontal, que haya tenido un TEC a nivel frontal, que haya tenido un tumor probablemente a nivel frontal, ya entonces cualquier alteración en el lóbulo frontal y específicamente la corteza prefrontal podría desencadenar alteraciones como las que manifestó el señor Phineas Cage, ¿ya? Ahí en el chat, Carolina Ibarra nos aportó que el señor Cage trabajó en Chile y eso es correcto, ¿cierto? El cerebro, el cráneo de este señor está en una universidad en Estados Unidos, ¿ya? Ah, sí, bueno, aporto algunos datos ya. En el posgrado también me hicieron estudiar mucho Pinas Cake y la verdad es que Pinas Cake murió por otra cosa que no tenía ninguna relación con el accidente, ¿ya? Entonces, que no recuerdo específicamente por qué fue, ¿ya? Pero el accidente que tuvo no tuvo relación con la muerte que finalmente eh, tuvo este personaje, ¿ya? Y eso. No sé si alguien quiere aportar algo más respecto de este señor, o no sé si alguien quiere aportar más sobre este señor. Sí, mira, agrego un poco lo que yo leí hace algunos años, no he realizado las últimas actualizaciones, pero lo que yo había leído era que efectivamente el señor Cage murió por otra cosa, ya que no tenía relación con la lesión propiamente tal, ¿ya? Tal vez ahora se sabe algo más, pero puede ser, puede ser. Ya, y lo otro que es a modo de copucha, tal como dijo Fernanda, después se cayó como al alcohol, ¿ya? Ah, entonces también podría estar un poco asociado a eso. Ya, pero eso era lo que yo había investigado en algún momento. Pero lo importante de esto es que se queden con
la importancia del lóbulo frontal en la conducta, ¿ya? Y en el desarrollo de algunas funciones que se vieron alteradas en este señor. Sí, así es, después de 20 años, el médico, de hecho, si no me equivoco, presentó el caso del señor Kay en una reunión científica donde, por supuesto, no tuvo mucho adepto a lo que él postuló ya, hasta que después, recién algunos años posteriores, otro señor encontró un paciente con más o menos similares condiciones o muy parecidas, que en el fondo fue comparándolo con Kay, ¿ya? Sí, después, bueno, después de eso vinieron, la verdad es que Paula Consuelo Beldaño Barreto aporta temas interesantes, ¿ya? Porque después se pasó a un lado extremo que tenía que ver con que, si bien en el caso del señor Cage se demostró que había funciones que estaban asociadas a la corteza cerebral, y específicamente al lóbulo frontal, después se pensó un poco en, como una alternativa terapéutica, extirpar algunas regiones corticales para poder subsanar algunas enfermedades. ¿Ya? Y ahí se pasó a un caso extremo que tenía que ver con esto otro, pero que en definitiva después ya no fue esta la primera opción. ¿Ya? Hoy en día se practica esto donde se extirpan regiones cerebrales, ¿ya? Como corticales, ¿ya? Y que tienen que ver con la epilepsia, ¿ya? Entonces, cuando el foco epiléptico se produce en una zona específica de la corteza cerebral y el paciente, niño, tiene mucha crisis convulsiva, en algunos casos se utiliza esta técnica que consiste en extirpar la región cortical donde se desarrolla el foco epiléptico, ¿ya? Y por supuesto son cirugías altamente costosas que se practican muy poco en Chile y que se hacen con mayor frecuencia hasta antes de la pandemia en Argentina, ¿ya? Y bueno, más adelante también vamos a hablar, hay una cátedra de epilepsia, así que también les voy a contar sobre la epilepsia a nivel cerebral, ¿cierto? Y el tema de la actividad eléctrica cerebral. No sé si alguien quiere aportar algo más respecto del señor Cage. Sí, hay un paciente tan. Gracias, Romina. Hay un paciente que se llama Tan, que es casi el segundo paciente más importante en neurología, que en el fondo sirvió para demostrar la importancia de la corteza temporal en la relación con el lenguaje, ¿ya? Y que tuvo un accidente en el área motora del lenguaje, ¿ya? Correcto. Gracias, Romina, por los aportes, ¿ya? Hoy día vamos a continuar con el examen neurológico, ¿ya? No sé si recuerdan qué fue lo que vimos la semana pasada, no sé si alguien lo puede escribir o verbalizar. O sí, adelante. Está preguntando, profesor, sobre... no, perdón, Camila me está preguntando algo personal. Pensé que me estaba preguntando algo a usted, pero no. Perfecto. Les cambio la pregunta. Perfecto, conciencia. Dentro del examen neurológico, ¿qué más evaluamos? Evaluamos conciencia, ¿cierto? Lo pueden escribir y yo lo puedo verbalizar. Evaluamos conciencia como parte del examen neurológico, funciones mentales, perfecto. Gracias, Matías. Reflejos. Coordinación, reflejos, perfecto. Atención, memoria, dice Camila. Atención, memoria, perfecto. Signo meningio, perfecto. Fuerza, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, tal como dicen, el examen neurológico es una herramienta que nos permite poder evaluar de cierta manera, en términos funcionales, la indemnidad del sistema nervioso central. ¿Ya? Y hoy día vamos a continuar con el examen neurológico que tiene que ver, la semana pasada alcanzamos a hablar de conciencia y vimos que la conciencia es la puerta de entrada para el examen neurológico y que había un instrumento que se llamaba escala de comas de Glasgow, ¿ya? Que sirve para evaluar los niveles de conciencia, ¿ya? Voy a compartir pantalla a continuación, creo que siempre se pone negra y después ya la pueden ver, así que ustedes por favor me dicen cuando ya
lo tengan disponible. Perfecto. No sé si ya la pueden ver. Sí, profe, Ahora se sí. ve. Sí, Ya, Ahora sí. fantástico. Gracias. Perfecto, gracias. Entonces vamos a continuar hoy día con el examen neurológico, ¿ya? Como se dieron cuenta en el documento, el examen neurológico es súper amplio, ¿ya? Dentro de la cátedra no se espera que ustedes sean expertos en aplicar el examen neurológico, pero sí se espera que adquieran algunas herramientas para la evaluación, ¿ya? Y que conozcan el examen neurológico en términos generales, ¿cierto? Porque después cuando ya tengan práctica o internado, ya van a poder ir aplicando algunas cosas y van a tener que ir profundizando otras más, ¿ya? Ahora sí, lo pueden ver. Sí, profe. Bien, dentro de lo que vamos a ver hoy día vamos a hablar de funciones cognitivas, ¿ya? Porque es parte también del examen neurológico, ¿ya? Las funciones cognitivas tienen que ver con atención, orientación temporoespacial, lenguaje, memoria, praxia, funciones cognitivas superiores, ¿cierto? Y trastornos visoespaciales, ¿ya? Todos estos temas son súper amplios, ya hoy día me voy a abocar específicamente a los que pueden ver en pantalla con color rojo, ya, y tal como dice ahí, las funciones como memoria, ciertas funciones cognitivas superiores, los vamos a, a volver a estudiar cuando hablemos de demencia, ya, y los trastornos visoespaciales los vamos a tratar también en una cátedra específica, ya. Entonces, dentro de lo que tenemos para hoy día están justamente el estudio de la atención, en términos generales, orientación temporoespacial, lenguaje y praxis, ¿ya? En el segundo capítulo vamos a ver unos videos ya que yo tengo, que busqué específicamente para que puedan comprender algunas cosas clínicas sobre lesiones focales en regiones específicas, ¿ya? La atención, ¿cierto? Se reconoce particularmente como una función que tiene relación con el lóbulo frontal, ¿ya? A pesar de que hay todo un sistema que está asociado, ¿cierto? Que implica más de este lóbulo que estoy contando, que tiene que ver con el lóbulo parietal, temporal, incluso el occipital, ¿ya? Hay una red, ¿cierto? Que tiene que ver con la atención, pero particularmente está más asociada al lóbulo frontal, ¿ya? Y que está también relacionada con lo que le pasó a este señor Cake, ¿cierto? Y particularmente dentro del proceso evolutivo, ¿cierto? Se reconoce que dentro de la maduración del sistema nervioso central, el lóbulo frontal es el lóbulo que más tarde se demora en madurar, ¿ya?
Y eso explica en el fondo por qué algunas conductas se ven mucho más marcadas en la etapa de adolescencia, ¿ya? De, por ejemplo, conductas de riesgo, para ser promiscuidad sexual en algunos casos, conducta de desafíos, conducta de buscar nuevas experiencias, ¿ya? Falta de atención y concentración, ¿ya? Entonces, dentro del desarrollo de los lóbulos cerebrales, el lóbulo frontal es que más tarde se termina de desarrollar, ¿ya? Y ahí está muchas veces asociado con los trastornos de déficit atencional que ustedes probablemente ya van a comenzar a escuchar dentro de lo que va del año, ¿ya? Los tipos de atención, brevemente, ¿cierto? No espero que en esta cátedra sean expertos en atención. Se reconoce una atención que se llama focal, una atención selectiva, una atención alternante y una atención dividida, ¿ya? Brevemente, ¿cierto? La atención focal consiste en la atención en la cual yo, por ejemplo, fijo la pantalla en mirar un objeto, ¿ya? Y lo puedo medir a través del tiempo, cuánto tiempo miro la pantalla, ¿ya? Una atención selectiva se mide cuando yo soy capaz de focalizar la atención visual en algún objeto, ¿ya? Teniendo un distractor presente, por ejemplo, cuando yo miro el computador y suena el televisor encendido, ¿ya? Esa es una atención selectiva, porque discrimino lo importante de lo no importante, ¿ya? Una atención alternante es, por ejemplo, si yo miro la pantalla del computador y después puedo mirar la pantalla del televisor, y miro la del computador y miro la del televisor, y voy así, ¿ya? Entonces voy alternando la atención, ¿cierto?, hacia dos tareas específicas, ¿ya? Y la atención dividida es la atención más compleja, ¿ya?, en la cual una persona hace dos tareas a la vez. Por ejemplo, cuando alguien responde el teléfono, ¿ya?, y es capaz de escribir lo que le están diciendo, o es capaz sí, hacer dos tareas, escribir lo que le están respondiendo el teléfono, por ejemplo, y digitalizar en el teclado de un computador, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo típico de atención dividida, ¿ya? Y están más asociadas al lóbulo frontal, pero son parte de una red, ¿cierto?, en el sistema nervioso central que implica en realidad a todos los lóbulos, ¿ya? También se evalúa la atención. Brevemente hoy día les voy a mostrar cómo se puede evaluar en términos prácticos y clínicos, ¿ya? Profe, ¿puede volver a la diapositiva anterior un poquito? Que me faltó anotar una cosa, por fin. Esta, ¿Aló? ¿cierto? No, no la anterior. ¿Es así? Sí, esa, la 11. Ujú. Gracias. Eh, ya, muchas gracias. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Y voy algunas, bueno, varias formas de medir la tensión. Ya esto lo voy a saltar. Y esto. Como una forma de poder evaluar la tensión, ¿cierto? Es medir en el tiempo cuántas, por ejemplo, yo le puedo pedir a una persona que encierre en un círculo toda la letra A, ¿ya? Y le tomo un tiempo, A, y la voy marcando, ¿ya? Lo mismo acá, le puedo pedir a un niño, por ejemplo, que encierre todos los sombreros, ¿ya? Y ver cuánto se demora, ¿ya? Y es una forma de poder evaluar la atención y de poder trabajarla, ¿ya? Hay instrumentos que son más complejos, ¿cierto? Como esto, ¿cierto? Atención también, unir la figura, 1, buscar el 2, el 3, hasta formar la figura completamente uniendo los números, ¿ya? Estos test se llaman Trial Make Test Part, que es la parte A, ¿ya? Que un test de unión de figuras.
Y hay otros que son más complejos, ¿cierto? Brevemente se los estoy mostrando para que los conozcan. En algún momento dentro de los libros de neuropsicología puede aparecer, ¿ya? No sé si está, Fernando creo que se llama, ¿o no? El estudiante que me habló. Nicolás. ¿Sí? Nicolás, Nicolás. perdón, Nicolás. Vamos a aplicarle este test a Nicolás, ¿ya? Entonces, Nicolás voluntariamente se ha ofrecido, yo se lo agradezco, ¿ya? Para colaborar. Este es un test de atención súper típico, ya que yo siempre lo he hecho de forma presencial, ¿ya? Es la Yo soy primera vez que lo daltónico, aplico. sí. Ya no, pero no Nada, importa, mentira. ya entonces, Nada, mentira. lo, O sea, lo que sí, yo voy sí a pedir, tengo daltonismo, pero es como leve, ¿no? Distingo los colores. Es como me lo diagnosticaron ya, hace poco. perfecto, ya, entonces, Déjeme prender mi cámara. ¿Es necesario que la prenda o no? ¿O no, no es si quieres tú necesario? me puedes, mira, te propongo algo, tú nomíname un compañero o una compañera que pueda hacer el test por ti, a ver, No, no, si lo puedo hacer, profe. No se preocupe. ya, perfecto. Sí, sí, está. Tienes que leer nomás, sí, sí, sí. Ya, Yo pero. voy a explicar las condiciones, ya, este test es un test de atención selectiva, ya, entonces, lo más fácil es leer, por ejemplo, rojo, lo voy a leer en forma horizontal, rojo, púrpura, azul, verde, amarillo, ya, entonces, lo que yo voy a pedir es que no me lean lo que aparece escrito, sino que me digan los colores en los cuales están escritas las palabras, ¿ya? Ya. Entonces voy a Entonces. pedir que me lea la primera, que me lea los colores en los cuales están escritas las palabras, la primera, la segunda columna, ¿ya? Desde púrpura hacia abajo, ¿ya? Ya, leo los nombres. O nombro los colores. Nómbrame los colores. Ah, ya. Amarillo, verde, naranjo, amarillo, celeste, rojo, morado. Perfecto, ya. Ese es un test típico de atención, ya selectiva, porque en el fondo lo que hace es bloquear ya la atención que generalmente tiende a orientar a leer lo que está escrito, ¿ya? Entonces, es un test que para las personas que tienen dificultad de la atención y concentración no es tan fácil de poder resolver, ¿ya? Gracias, Nicolás, por tu aporte voluntario para esta clase. Bueno, profe, en todo caso yo nombraba eso del daltonismo porque estaba un poco leseando nomás, pero perdón. No, no, no. Ya, Era entonces, para ver, atención. era para ver qué me decía nomás, pero está bien. No, se puede. Le cambio el test y lo puede hacer, ¿ya? La Sí, orientación temporal se evalúa súper fácil, ¿ya? Y que consiste en el fondo en preguntarle a la persona dónde se encuentra, ¿ya? Temporalmente, en qué país se encuentra, en qué ciudad se encuentra, si se encuentra en su casa, en un hogar, ¿ya? Y si las personas responden estas preguntas es porque temporalmente, perdón, espacialmente está orientada, ¿ya? Y la orientación temporal consiste en simplemente en preguntarle a la persona qué fecha soy, qué meses soy, qué año soy, qué día soy, qué estación del año estamos, ¿ya? Entonces, cuando la persona responde adecuadamente a estas preguntas, se dice que tiene una adecuada orientación temporoespacial. ¿De acuerdo? Voy a seguir bajando. Los libros que yo le recomendé la semana pasada, ¿cierto? El Neuropsicología de José Antonio Portellano y el Neuropsicología de Lavados, chileno, ¿cierto? Un libro bastante bueno. Y lo más relevante para hoy día tiene que ver con esto, ya, con la evaluación del lenguaje, ¿ya? Y el lenguaje que es un sistema de representación y de comunicación, ¿cierto? Que incluye gestos, palabras, ya, signos, símbolos, letras, ¿cierto? Que también son responsabilidad en gran parte de la indemnidad del sistema nervioso central, ¿ya? Y hoy en día se reconocen algunos trastornos del lenguaje que tienen relación con lesiones específicas a nivel cerebral, ¿ya? Y es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Existe una alteración que se llama afasia, ¿cierto? Que se debe a un trastorno a nivel cerebral, ¿ya? Que consiste en la pérdida o la incapacidad para un correcto lenguaje, ¿ya?
y que hay que diferenciarlo de la disartria o de la disfagia, ¿ya? La disartria, que es un problema articular del lenguaje para articular los sonidos de la boca y de las cuerdas vocales, pero la fascia tiene un origen central, ¿ya? Dentro del segundo bloque yo les voy a dejar 2 videos, ¿ya? En donde ustedes van a poder reconocer 2 personas con cuadros típicos de afasia, ¿ya? Entonces le va a quedar mucho más claro. Y bueno, las disfonías son cuando alguien tiene dificultades para producir sonidos específicos, típicos, cuando alguien está un poco resfriado, ya, pero que no tiene nada que ver con algo central. ¿Ya? Pero los trastornos del lenguaje centrales, ¿cierto? Que tiene que ver con lesiones en regiones específicas del cerebro, se llaman afasias, ¿ya? Hay varios tipos de afasia que también la vamos a ver hoy día, y uno de los pacientes más típicos y emblemáticos se llama el paciente Tantán, que refirió una de sus compañeras hace unos minutos, ¿ya? Y la afasia es un trastorno o ausencia de la comunicación a través del lenguaje escrito, signos, ¿cierto? Con la pérdida inclusive de la capacidad de poder comunicarse, ¿ya? Y que siempre se va a producir por una lesión en el hemisferio dominante, que generalmente es el lado izquierdo, ¿ya? Y que se relaciona con lesiones focales en el cerebro, ¿ya? Que tienen que ver con estas 2 regiones específicas, ¿cierto? Que tienen que ver con la corteza frontal, ¿cierto? En su área superior, y la corteza temporal posterior, ¿ya? La anterior se conoce como área de Broca, ¿cierto? Y la posterior como área de Brodmann o área 22, ¿ya? Cuando una lesión está en esta región se conoce como afasia de Broca, en tanto que cuando una lesión se encuentra en esta región se conoce como afasia de Wernicke, ¿ya? Entre esta y esta hay un fascículo ya de raíces de raíces nerviosas que las comunican, ya, que se llama fascículo arqueado, ¿ya? Y cuando este fascículo está afectado, hay una fase que se llama fase de conducción, ¿ya? Y hay una fase que es global cuando se ve afectado todo esto, ¿ya? Pero particularmente quiero que sepan que en términos generales, ¿cierto? Existe una de Broca y una de Wernicke, que son las más prevalentes, ¿cierto? Y hay una tercera que es una fase de conducción, y cuando se ve afectada ambas zonas, ¿cierto? Se conoce como afasia global. ¿Ya? Que es lo que les voy a mostrar a continuación. La fascia de Broca se conoce también como fascia motora, ¿ya? Entonces, o no fluyente. Las personas tienen un lenguaje, la capacidad de poder comprender instrucciones, el lenguaje comprensivo indemne, pero el lenguaje motor o ejecutivo es que va a estar alterado, ¿ya? Tienen dificultades para poder decir decir palabras, ¿cierto? Hacer pausas para buscar la palabra adecuada, o muchas veces no encuentran la palabra adecuada para poder referirlo, y el lenguaje, por supuesto, es no fluido. Se produce por una lesión en la circunvolución frontal inferior, ¿cierto? Que corresponde al área 44 y 45. La fascia de Wernicke, o también se conoce como afasia ideatoria, ¿ya? Es el caso anterior contrario, donde la comprensión está alterada, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista motor, pueden emitir un buen lenguaje, pero la comprensión está muy alterada, se caracteriza por mala comprensión, mala repetición, y además hay un cuadro que se llama cuadrantonopsia, que tiene que ver con alteraciones en percepción del campo visual. Neologismo, las personas inventan muchas palabras y producen un lenguaje sin sentido que es más bien verborreico, ¿ya? Probablemente les cueste un poco más reconocerlas, ¿ya? O saber de qué les estoy hablando, pero con los videos que he traído para hoy les va a quedar mucho más claro una de la otra. La fascia de conducción particularmente se asocia a una mala repetición y un lenguaje fluido, ¿ya? Y que yo les contaba que está producida por alguna alteración que se produce en este fascículo arqueado, ya que comunica ambas áreas motoras del lenguaje.
La fascia global, ¿cierto? Por una lesión del área perisylviana que comprende la área de Broca y de Wernicke respectivamente, y que presenta síntomas combinados de lesión en ambas zonas. Miren, aquí les traje un cuadro resumen, ya que tiene que ver, y que está tomado de este libro, que es súper bueno, ¿ya? De neurociencia en la exploración del cerebro, del CBN. Un cuadro comparativo ya en la fase de Broca, por ejemplo, la corteza, la lesión está en el lóbulo frontal, ¿cierto? Y la comprensión es buena, pero el habla no es fluyente y es gramatical. En la fase de Wernicke, ¿cierto? Que está en el lóbulo temporal posterior, la comprensión está alterada y el lenguaje es fluyente sin significado. Ya pueden hablar mucho, pero hablan palabras como sin sentido. ¿Ya? Y hay otro concepto importante que se llaman praxia, ya que también se evalúan dentro del examen neurológico, ¿ya? Y que en gran medida las praxias se asocian mucho a accidentes vasculares, ¿cierto? O a demencias, que también empiezan a perder condiciones las personas que cursan con deterioro cognitivo en relación a esta área, ¿ya? Las praxias son la capacidad que tienen las personas para poder hacer actos voluntarios ya aprendidos, ¿ya? Y que requiere indemnidad prácticamente de toda la corteza cerebral, ¿ya? Como por ejemplo cuando yo le pido a una persona, haga como si te está cepillando los dientes, ¿ya? Yo espero que la persona tome una mano y mueva hacia arriba, hacia abajo, ¿ya? O por ejemplo cuando alguien le pide a una persona, tire un beso, ¿ya? Y el paciente puede que no sepa tirar un beso porque tiene una alteración en algunas regiones específicas que significan alteraciones en esta actividad. ¿Ya? La praxia es la capacidad de idear, planificar y ejecutar actos motores ya aprendidos, ¿cierto? Por las personas, ¿ya? Entonces, cuando una persona pierde la capacidad de ejecutar actos motores, ¿cierto? Ya aprendidos, se llama apraxia en adultos, ¿cierto? Y en niños, cuando uno la adquiere, se llama dispraxia, ya cambia el prefijo, ya que antecede la palabra praxia. Hay diferentes tipos, ideomotriz, ideatoria, de construcción, de marcha, de vestuario, ya, pero en general no es tan relevante que reconozcan estas todavía, pero sí que sepan que hay una praxia de ideación, ideatoria, una que tiene que ver con construcción, una praxia para la marcha y una de vestuario. Creo que traje alguna... el típico test de reloj donde uno le pide al paciente, dibújeme un reloj que marque las 3:15, por ejemplo, ¿ya? Y uno podría encontrar esto, ¿ya? Y este es un típico test para evaluar la capacidad de planificación, ideación y ejecución de las personas de la praxis. Lo mismo cuando uno le pide al paciente que dibuje una bicicleta, ¿ya? Y lo que uno espera es que aparezca una bicicleta con 2 ruedas, conectada con algunas piezas, ¿cierto? Y puede aparecer esto, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con la capacidad de construcción de las personas. Por ejemplo, apraxia ideomotriz, ¿cierto? Que tiene que ver con que, por ejemplo, me haga el signo de la B, ya, con que sepa saludar a alguien a distancia, y uno le dice, haga como si saluda a alguien a distancia, y eso el paciente puede que no lo sepa hacer ya, y puede tener múltiples orígenes, como por ejemplo lo más frecuente un accidente vascular encefálico, ya, o a veces un paciente que tuvo un traumatismo cráneoencefálico, o incluso en casos de demencia. Lo mismo, apraxia ideomotriz, imitación de gestos simples, cerrar un puño, reproducir como si estuviera martillando, ya, saludar a alguien a distancia, ya, cómo se lavaría la cara, ya, y tiene que ver con evaluar estas funciones. Lo mismo, otros casos de apraxia, ¿cierto? Hay algo importante aquí. Bueno, la agnosia en realidad se asocia más a funciones de memoria, ya, así que eso no lo vamos a tocar. Ya, el test de reloj típico es test de apraxia, ya, apraxia de marcha, ya cuando las personas tienen dificultades para planificar y ejecutar los movimientos para poder caminar, ya. El caso del señor Cake, que ya lo estudiaron ustedes, y
y los reflejos lo vamos a dejar para el regreso. Bien, doy espacio para las preguntas, dudas que ustedes puedan realizar, ¿ya? O quieran realizar respecto de lo que presenté. Yo tengo una duda, profe, pero es como por curiosidad. ¿Una apraxia o si una apraxia puede pasar bajo el efecto de anestesia o algún tipo de droga? Sí, la verdad es que sí, o sea, hay anestesias que son hoy día como súper específicas, ¿ya? Yo particularmente no me especializo el tema de anestesia, ¿ya? Pero bajo el efecto de alguna anestesia sí, ¿ya? Y bajo el efecto de algunas drogas también. Por ejemplo, las personas a veces pierden la dificultad para poder colocarse una chaqueta, ¿ya? Ahora, bajo el efecto de la droga se ven, por supuesto, va a depender del tipo de droga, la cantidad, la vía de consumo de la droga, ya si hubo más de alguna droga, por ejemplo, ya de la experiencia que tenga la persona en el consumo de drogas, ya se puede alterar las funciones praxia, como también se pueden alterar otras funciones como de memoria a corto plazo, de atención y concentración, de ejecución, coordinación en motoras, ya. Gracias. Y lo otro, ¿cuántos tipos de apraxias habían? Y si me las pueden Hay nombrar varias, para anotarlas que no alcancé. Pero sí, hay son varias muchas. muchas formas y varias formas de poder clasificarlas, pero en general una apraxia ideomotriz, una apraxia de construcción, una apraxia de vestuario, una apraxia de marcha, ¿ya? Ujú. Ya, ahora, los Muchas procesos de gracias. praxia tienen tres etapas, ¿ya? Una etapa de ideación, de planificación y una etapa de ejecución, ¿ya? Entonces, cuando ya tengan un nivel de expertise más avanzado, ustedes van a poder reconocer si la apraxia se debe más a una alteración en el proceso de ideación, una apraxia que se deba más de acuerdo al proceso de planificación, o una apraxia que diga, ¿sabes qué? La ideación y la planificación está bien, pero la ejecución es la que está alterada. ¿Ya? Entonces, eso yo espero que ya lo logren cuando tengan un poquitito más de expertise, porque sí requiere haber visto algunas condiciones, algunos pacientes más, ¿ya? Y haber aplicado alguna evaluación, ¿ya? Ya. La pregunta que me formula, gracias Matías por la pregunta, Camila Paula Chacón dice, quería profesional. consultar, Sí, profesor. adelante. Un Sí. segundito. Ya, ahora sí. El tema de la praxia no me quedó tan clara. Lo de la fascia lo comprendí, pero la praxia no me quedó tan claro. ¿Me lo podría volver a explicar? Ya, le voy a pedir a Camila que haga como si nos fuera a dar un abrazo. Perfecto, perfecto. Ya, esa es una praxia ya aprendida por ti, ya, que está aprendida, ya, y que es un proceso y que significa un proceso de ideación, cómo se da el abrazo, de planificación y de ejecución, que fue súper rápido, ya. Pero en una persona que tiene apraxia, yo le puedo decir, haga como se dé un abrazo y le cueste, ¿ya? Entonces, las praxias significan poder ejecutar movimientos intencionados que ya aprendiste, ¿ya? Entonces, no los puedes desarrollar porque está alterado el proceso por alguna enfermedad. Entonces, yo te voy a hacer más preguntas, mira. Hace como si te estuvieras cepillando los dientes. Perfecto. Hace como si te estuviera lavando la cara. Ahora como si te estuvieras peinando. Perfecto, perfecto, ¿ya?
tu capacidad de ideación y de planificación y de ejecución desde el punto de vista de las praxias están bien, ¿ya? Pero una persona que ha tenido, por ejemplo, un accidente vascular, ¿ya? Podría tener alteración en esta función, cognitiva, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se evalúan las praxias. Las praxias son la capacidad que tienen las personas para ejecutar movimientos intencionados que ya hayan aprendido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo no te puedo decir, no sé, hace, por ejemplo, un salto mortal con 3 giros en el aire, ¿ya? Porque ese es un movimiento que tú no has aprendido, ¿ya? Entonces, las praxis consisten en evaluar movimiento o la ejecución de movimientos que tengan cierta intención que las personas ya hayan aprendido. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Claro? Ya, sí, sí, muy claro. Gracias, profe, por explicarme. Muy bien. Gracias, Bárbara, por la pregunta. Voy a leer a continuación la pregunta de Paula Chacón. Me dice, profe, si una persona no se viste de acuerdo a la estación del año, por ejemplo, invierno, ¿significaría que está afectada su orientación temporoespacial o es otro proceso que está afectado? La verdad es que no necesariamente significa que puede tener alterado un proceso espacial. Yo, por ejemplo, soy de los que ando a veces en pura camisa, ¿cierto? Aunque llueva, entonces no creo tener nada extraño en la cabeza, ¿ya? Pero la verdad es que para ser bien objetivo, lo correcto es evaluar bien a la persona, ¿ya? Aplicar instrumentos de evaluación, ¿cierto? Obtener expertise clínica, saber neurología, ¿ya? Pero que una persona no se vista adecuadamente o ad hoc al periodo estacional no significa que tenga alterada la orientación temporoespacial, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, que una persona que venga de la región metropolitana venga para acá y no conozca el clima, ¿ya? Entonces eso la verdad es que no es tan correcto, ¿ya? ¿Ya? Entonces, bueno, creo que Carolina igual anda en polera en pleno invierno, entonces no soy el único. Eso, más preguntas, por favor, ya sobre este tema que son súper interesantes. Cuando hablemos de accidente vascular, vamos a volver a tocar las praxias, ya, y la afasia, ¿de acuerdo? Preguntas sobre los que le acabo de presentar, ya me las pueden verbalizar o me las pueden escribir en el chat y las voy leyendo. Profe, tengo una duda. Es que en delante usted en una diapositiva tenía como procesos cognitivos y están los básicos y los superiores. Y el lenguaje, ¿en cuál está? Porque salía como lenguaje solo y después salía superiores. Entonces como que me entró la duda si es Sí, superior o no el lenguaje. o sea, el lenguaje es parte de una función cognitiva, o sea, el lenguaje es una función cognitiva, ¿ya? Pero cuando hablamos de funciones cognitivas superiores se asocia mucho más a funciones ejecutivas, ¿ya? Que tiene que ver con el control inhibitorio, control de impulsos, ¿ya? Con la memoria de trabajo, con la permanencia en la tarea, ¿ya? Con la atención, con la resolución de problemas, ¿ya? Con esas funciones, pues ya que marcan un poco más la diferencia entre la especie humana y no humana, ¿ya? Y que también están Claro. asociadas a los lóbulos frontales, ¿ya? Entonces, funciones cognitivas superiores son esas, las funciones ejecutivas. ¿Ya? Pero el lenguaje sí es parte de una función cognitiva, ¿ya? Ahora, tal como le dije hace algún tiempo, la terminología va cambiando, ¿cierto? Y puede que en 20 o 15 años más las personas que se dedican a estas cosas taxonómicas digan, ¿sabes qué? El lenguaje no es una función cognitiva, es una función aparte, que no es motora, que no es cognitiva, sino que es una función independiente o aparte. Entonces puede pasar, pero hoy actualmente la literatura la clasifica como una función cognitiva.
Perfecto, profe. Gracias. Agradezco las preguntas, Nicolás. Siempre serán bienvenidas. ¿Más preguntas, por favor? Lo que voy a hacer a continuación, tengo unos videos, de un paciente, de una persona típica con una fascia de Broca y un video típico con una fascia de Bergman, Entonces, lo que yo voy a hacer, se los voy a compartir a su delegada, Porque los videos van a pesar un poco, si yo se los muestro probablemente no corran, Se los voy a compartir a su delegada, Y les voy a pedir que ella que no recuerdo quién es, pero lo tengo en el correo. Aún me cuestan un poco esto de los nombres, y les voy a pedir que se lo reenvíe a ustedes, entonces que los puedan ver en esta ventana que vamos a tener y a la vuelta los comentamos, y con estos videos le van a quedar súper claros las personas que tienen afasia, y vamos a aprovechar de conversar y de desmitificar un poco algunas cosas, ¿ok? Entonces, les propongo que nos juntemos a las 6, y yo ahora le envío el correo a su delegada para que les comparta los videos respectivos y los puedan ver, Y a la vuelta los comentamos, ¿les parece? Sí, profe. Perfecto. A ver, ¿cuántos likes tenemos? Yo le di el mío, profe. Fantástico. 1, 2. Bien, gracias, Romina. Creo que todavía están por ahí. Entonces,